seminario web organizado por la Jefatura de Economía y la Jefatura de Estudios Fundamentales. En esta oportunidad tenemos a Mauro Del Boy, PhDC, como invitado, que nos va a hablar sobre la transición digital en la economía con RStudio. No sé si tenemos que darnos un par de minutos para dejar que la gente entre. Pilar, ¿tú qué sugieres? Creo que sí, puede ser 1 o 2 minutos. Están ingresando ya, pero creo que un poquito de tiempo. Sí, les damos un par de minutos para que podamos iniciar. Bueno, creo que tenemos un quórum razonable. Vemos que hay varios alumnos que siguen ingresando, pero permítanme presentar más en detalle a nuestro invitado de esta noche. Mauro Del Boy es graduado con honores en 2013 de la carrera de Economía de la Universidad Privada Boliviana. Obtuvo el grado de Magíster en Administración y Dirección de Empresas por parte de la Universidad Santiago de Chile en titulación conjunta con la UPB, además de obtener el diplomado de métodos cuantitativos por parte de la misma universidad. Ese mismo año inició su labor profesional en el sector financiero del país, ocupando cargos como el de asesor de inversiones y de operador de ruedo en Sudaval SRL. También trabajó en el Departamento de Riesgos del Banco Mercantil Santa Cruz, para posteriormente incorporarse como docente tiempo completo a la UPB. En 2019 obtuvo la beca de candidatura doctoral gracias al CESPI, Centro de Studi di Politiche Internazionali, para obtener el grado de candidato doctoral en el doctorado de Economía de la Universidad Privada Boliviana, conjuntamente con la Università degli Studi Roma III. Ha publicado 4 artículos científicos en la revista Mondopoli y en EJC, Journal of Economics and Complexity. Actualmente es docente tiempo completo, dando clases tanto a nivel de pregrado como posgrado, y es director del Diplomado de Análisis Cuantitativo de la Universidad Privada Boliviana. Como les decía, esta noche Mauro nos va a hablar de la transición digital en la economía con RStudio. Es un placer tenerte como expositor esta noche. Mauro, te cedo la palabra. Gracias por colaborarnos con este seminario. Muchas gracias, Paola, y bueno, el pertinente saludo a todos los miembros de la universidad. Muchas gracias a todos mis colegas y bueno, un saludo muy afectuoso, ¿no? El día de hoy, bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que es la transición digital de la economía con el software RStudio. Vamos a
hablar de todas las implicaciones que tiene la ciencia de datos y cómo este software lo facilita, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar con un poquito el menú que tenemos el día de hoy, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que es el poder de la información, ¿sí? ¿Cuál es el rol que juega hoy en día la información tanto en las empresas analíticas como en las personas? Y bueno, cómo los datos están tomando una parte preponderante de lo que es la ciencia económica. ¿Sí? Vamos a hablar justamente de lo que es la ciencia de datos y de lo que es el científico de datos, ¿sí? Que bueno, ahí lanzo la interrogante primera, que justamente si es la profesión del futuro, el ser científico de datos. Y bueno, vamos a hablar justamente de todas las herramientas, ¿no? Para la gestión de la información, todas las herramientas que tienen que ver con business intelligence, con business analytics, con machine learning, con todo lo que compone el Big Data en general, ¿no? Que es una ciencia que hoy en día está teniendo un auge y una demanda muy grande por todas las empresas y también, bueno, los profesionales del país, ¿no? Después vamos a pasar a lo que es una transformación digital del mercado. Vamos a hablar acá de un nuevo consumidor, ¿no? Vamos a hablar de un consumidor atípico hasta lo que era el año 2020, un nuevo consumidor en el cual justamente se va a generar una demanda digital, ¿no? Vamos a hablar también de, bueno, si hay una demanda digital, tiene que haber una oferta digital. Entonces ahí lanzo la pregunta justamente para las empresas, ¿no? Si es que, bueno, nos adaptamos o nos morimos en base a este nuevo mercado. Y con esto, bueno, vamos a generar un nuevo equilibrio, ¿no? Un equilibrio digital de mercado y vamos a ver cuáles son las nuevas implicaciones de este equilibrio digital, ¿no? Y todo esto lo vamos a relacionar con las nuevas herramientas tecnológicas de la transición digital. Justamente vamos a hablar hoy día de una de las herramientas más poderosas que son los softwares de desarrollo, tanto entender el lenguaje de programación R como los entornos de desarrollo integrado, ¿no? Que es el famoso RStudio, ¿sí? Entonces, más o menos de esto voy a charlar hoy en día y bueno, espero también levantar una reflexión al respecto de todo este tema de esta coyuntura dinámica que se nos viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es el poder de la información, ¿no? Justamente, bueno, a partir del año 2000, con el boom del Internet y todo esto, la información ha tenido cada vez un papel más preponderante en la economía. De hecho, han salido nuevas innovaciones, nuevas ciencias o, bueno, nuevas vicisitudes de la economía, como la economía de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto se ha ido transformando un poquito en lo que es el papel de las empresas analíticas y bueno, y los datos, ¿no? Cabe recalcar que, bueno, datos no es lo mismo que información. Datos, bueno, es una representación simbólica de una variable, sea cualitativa, sea cuantitativa, de la cual tenemos abundancia hoy en día. De hecho, hay muchísimos datos, hay datos de todo, ¿no? Hay datos, yo qué sé, de salud, de desempleo, de pobreza, datos tenemos por montones, ¿no? El tema es que la información, ¿cierto? Que justamente está constituida por este grupo de datos que van a estar supervisados y ordenados, ¿sí? Nos pueden permitir obtener ciertas conclusiones y, bueno, tomar decisiones. Y aquí está el problema, ¿no? Es que hay una escasez, sobre todo una escasez de información relevante para tomar decisiones, ¿no? Entonces es acá donde entra preponderantemente el papel de estas empresas analíticas, ¿sí? Y con esto, bueno, surge una nueva especie de ciencia de datos, ¿no? Esta ciencia de datos, que es el estudio de dónde proviene la información, qué representa y cómo se puede convertir en un recurso valioso para la creación de estrategias empresariales y también de tecnologías de la información, ¿no? Esta ciencia de datos, como he dicho anteriormente, ha tomado un rol protagónico en estos últimos años, justamente por el tema de que, bueno, muchas empresas destinan muchísimo dinero y muchísimo presupuesto a recabar información
para definir sus estrategias de mercado, por ejemplo, ¿no? Esto justamente en el tema de que, bueno, uno de los grandes exponentes de lo que es la ciencia de datos, en este caso Gartner, dice justamente que, bueno, a partir del análisis descriptivo, ¿sí?, de los datos, estos datos van a ir tomando valores a medida que, bueno, vamos sacándole más información representativa, es decir, vamos sacando un análisis diagnóstico, vamos sacando un análisis predictivo y, bueno, un análisis prescriptivo, ¿no? Entonces, de esa manera es en la cual las empresas, bueno, van a ir tomando decisiones. A ver, cambiar esto. Aquí está, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la idea acá de la ciencia de datos? Bueno, en realidad los científicos de datos, ¿sí?, están jugando un papel importante en lo que es la economía en general, ¿no? Aquí tengo algunas afirmaciones justamente de que, bueno, data is the new oil, ¿no? Justamente el reporte de la Comisión Europea dice que, bueno, la data es el nuevo oro negro, el nuevo petróleo, ¿no? McKinsey dice justamente que la data o los datos en general es el cuarto factor de producción, ¿no? Aparte de la tierra, el trabajo, el capital, ahora justamente la data es el cuarto factor de producción. Después, bueno, Hal Varian, uno de los máximos exponentes de la microeconomía, justamente habla también de que los estadísticos van a ser muy atractivos en los próximos 10 años y todo lo que es el científico de datos, ¿no? Un libro en el cual me he basado y me ha motivado a realizar esta charla es el libro de Tim O'Reilly, justamente de ERE para Ciencia de Datos, ¿no?, que lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, justamente Tim O'Reilly dice que estamos entrando en un mundo en el cual la data cada vez es más importante que el mismo software en general. Los datos y la información relevante es la que está tomando un papel cada vez más importante, ¿no? Después, el Senior Advisor de Microsoft, ¿no? Es el que dice, Craig Mundie dice justamente que la data se está convirtiendo en un material crucial para los negocios, ¿no? Y además aquí Andrew Ng, justamente el fundador de Coursera, nos dice que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad, ¿no? Entonces, bajo esta motivación, el científico de datos va a tener un papel importante a lo largo de los años. Pero, ¿qué es un científico de datos? ¿O qué es lo que se requiere para ser un científico de datos? Bueno, en realidad, si construimos en base a un diagrama de Venn sobre las habilidades de lo que requeriría ser un científico de datos, por un lado tenemos, bueno, que hay que tener un dominio clásico de lo que es las matemáticas y la estadística, ¿no? Las matemáticas y la estadística es muy importante para este dominio de datos, pero además tenemos que conjuntarlo con lo que es la experiencia comprobada en la investigación, es decir, relacionarlo con lo que es la teoría, con lo que es justamente la secuencia de la metodología científica, etcétera, etcétera. Y a esto le vamos a sumar justamente hoy en día las habilidades de un hacker, es decir, las habilidades de programación, ¿no? Y esto se va a traducir en una informática aplicada en el aprendizaje automático. Y en la intersección de estas tres van a estar justamente la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos, entonces, tiene que ver un poquito con teoría, con matemáticas, estadística y también con programación. Esas cuatro habilidades ahora nos van a otorgar justamente lo que es el científico de datos, ¿sí? ¿Cómo trabaja un científico de datos? Bueno, en realidad me he basado en este gráfico de lo que es el libro de O'Reilly, de Vikan y Grolmund, justamente de ERE for Data Science, para mostrar cómo es que trabaja o cómo es que convierte datos en información. Bueno, para empezar, lo que hace el científico de datos es importar ciertos datos, ¿no? Es obtener datos. Después pasa por un proceso que se llama tidy en inglés. La traducción más aproximada al español de tidy es justamente la clasificación o la organización de estos datos, ¿no? Posterior a eso tenemos la visualización, ¿cierto? La transformación y la modelación de los datos, ¿sí? Entonces, la construcción de un modelo que nos pueda ayudar a comunicar lo que nos quieren decir estos datos, es decir, la información. Y todo esto va a estar metido en un marco de programación.
Entonces, en el marco de programación va a ser muy importante porque justamente hoy en día ya no vamos a manejar como antes en el año 1600 o en el año 1700, que se manejaban muy pocos datos. Ahora, como decía, ¿no? Lo que más tenemos es datos, tenemos volúmenes muy grandes de datos. De hecho, justamente en base a este volumen grande de datos es a lo que nace el famoso Big Data, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona este data science? O bueno, ¿cómo es o qué herramientas para la gestión de información tiene este data science, no? Bueno, data science está compuesto de todas estas variables que tenemos acá. Voy a empezar explicando las más sencillas y voy a ir a las un poquito más complejas, ¿no? Por un lado, bueno, obviamente el científico de datos tiene que manejar muy bien la estadística, tiene que conocer todas las herramientas estadísticas que, bueno, fácilmente podemos aprender en cursos de pregrado o posgrado en la universidad, ¿no? Pero además de esto, ahora le tenemos que sumar a lo que es justamente las herramientas que propone el DataVis. El DataVis tiene que ver con la visualización de datos, ¿no? Tiene que ver con ciertos programas que te ayuden a visualizar o a construir de mejor manera los datos. Por otra parte, le vamos a añadir lo que es Business Intelligence y Business Analytics, ¿no? Que bueno, mucha gente confunde estos dos términos. Mucha gente piensa que es lo mismo señalar a Business Intelligence y Business Analytics, cuando en realidad son dos cosas muy distintas, ¿no? Business Intelligence tiene que ver justamente con la recabación de datos de la empresa y el análisis de toma de decisiones, ¿no? En base al pasado de la empresa. ¿Sí? Entonces, mediante, por ejemplo, ciertos indicadores métricos, ¿no? Por ejemplo, los famosos KPIs famosos o ciertos instrumentos que utiliza Business Intelligence, ¿no? Entonces, y después voy a mencionar cuáles son estos programas que nos ayudan a cada una a estudiar cada una de estas ramas. Business Analytics, por otro lado, además de tomar en cuenta el pasado de la empresa, se encarga también de pronosticar el futuro de la empresa. Business Analytics justamente ya tiene que ver con la construcción de modelo y la predicción de ciertos escenarios probabilísticos que nos van a dar un cierto panorama de cómo le puede ir a la empresa en el futuro, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que es ya los conceptos un poquito más avanzados de toda esta gestión de información del data science, ¿sí? Justamente tenemos al tema del machine learning, ¿no? El machine learning que está tomando mucha fuerza en nuestros días. Y bueno, al machine learning lo vamos a entender como un aprendizaje automatizado, ¿no? Un aprendizaje automatizado de todo lo que es los ordenadores y bueno, los programas que puedan repetir ciertos algoritmos, ¿no? También tiene una variable más importante que es justamente las redes neuronales o el aprendizaje profundo, que también se llama el deep learning famoso, ¿sí? Y el deep learning también otorga este aprendizaje automatizado, pero además nos ayuda a la construcción de ciertas redes por las cuales va a pasar la información, ¿no? Por eso se llama como una especie de redes neuronales, ¿no? Y esto nos va a otorgar lo que, bueno, nos lleva a un campo más grande todavía, que es la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es justamente el data mining, ¿sí? El data mining que, bueno, tiene que ver con el trabajo justamente de múltiples bases de datos, ¿cierto? Y con esto nos lleva el Big Data, es decir, a volúmenes extremos de bases de datos, cuando ya tenemos bases de datos, por ejemplo, de un país, por ejemplo, yo que sé, de una serie de tiempo de, yo que sé, unos 600 años hacia atrás, etcétera, 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 ¿no? Todo esto nos sirve justamente para ver un pequeño panorama de qué es lo que tiene que saber un data scientist, ¿no? Un científico de datos. Un científico de datos tiene que conocer todas estas áreas, ¿sí? Todas estas áreas. Ahora, por otra parte, bueno, todas estas áreas tienen ciertos programas, ¿no? Ciertos programas justamente que nos van a ayudar a conocer más de qué está compuesto la ciencia de datos. Aquí estoy mencionando unos pocos, fíjense que son muchísimos los programas, en realidad no tendría espacio en las diapositivas para poner todos los programas que nos sirven para ser científico de datos, pero sí estoy poniendo los programas que en mi experiencia son más importantes en el tema de
sobre todo del Business Intelligence y del Business Analytics, ¿no? Justamente ahí tenemos uno más famoso que otro, tal vez uno conoce más, por ejemplo, a Tableau, el trabajo de múltiples bases de datos, que, por ejemplo, para graficar tendencias, para graficar tortas, para graficar barras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Ahí tenemos justamente el IBM Cognos, que también es importante, que nos ayuda a disgregar estos datos y, bueno, pronosticar ciertas variables de demanda, por ejemplo. Board, que también es importante, que te da un análisis más o menos macroeconómico, microeconómico. Y, bueno, ahí tienen todas las demás, ¿no? Que de acuerdo a en qué rama de la ciencia de datos me voy a especializar, puedo ir profundizando en cada uno de estos programas. El SAP, por ejemplo, el SAP Business Intelligence es uno muy famoso, Dundas, etcétera, 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 ¿no? Y esto justamente nos sirve para lo que decía anteriormente, ¿no? Justamente para hablar de lo que es Business Intelligence, Business Analytics, Big Data, Machine Learning y Artificial Intelligence, ¿no? Todo esto conjuntado en lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Bueno, y todos estos datos entonces nos sirven justamente para pasar a lo que es el consumidor digital. ¿Quién es el consumidor digital hoy en día? El consumidor digital es aquella persona que, bueno, ha nacido, ¿sí? Ha nacido o tiene una facilidad muy grande para hacerlo todo desde el móvil, ¿no? Para vivir en un mundo digital. Quiere comprar desde el móvil, quiere vender desde el móvil, quiere pedir cosas desde el móvil, quiere estudiar desde el móvil o cualquiera de estos artefactos de smartphones, ¿no? O cualquiera de estos artefactos smart. Entonces, el consumidor digital es aquella persona que ha vivido en la era de la información, está muy acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, quiere recibir bienes y servicios, ¿sí? Pero todo desde el celular. Entonces, hay que tomar en cuenta, o desde la computadora, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta a este consumidor digital. Hay que tomar en cuenta justamente cómo es que este consumidor digital va a enfrentar a las nuevas tendencias del mercado. Es decir, cómo es que este consumidor digital va a, ¿qué se llama? Va a ver el mercado, ¿no? Va a analizar las ofertas del mercado, va a demandar bienes, va a demandar servicios, que esto no es lo mismo que el consumidor del pasado, ¿no? Entonces, con estos nuevos consumidores digitales se están generando justamente una nueva demanda agregada digital, ¿sí? ¿Quién es este consumidor digital? Es una persona que está hiperconectada e hiperinformada. Así es como lo señala The Economist en uno de los artículos de economía digital, ¿no? Que es en los cuales me he basado para hablar un poquito de esto. Justamente es una persona que, bueno, tiene muchísima información y sabemos que en la economía la información es importante, no solo por expectativas, sino también por tomar decisiones de manera más acertada, ¿no? De manera más racional, si se quiere. Y además de estar hiperinformada, es súper comparativa. Es decir, esta persona puede comparar cualquier bien o servicio simplemente googleándolo o buscando en alguna startup, que vamos a hablar después de las startups, ¿no? Que son importantes hoy en día. Por otro lado, este consumidor es exigente, es decir, está en búsqueda constante de la calidad, ¿sí? Y además de eso, es de pago rápido y sencillo. Es decir, esta persona lo que más le cuesta es ir y, bueno, ir a pagar a la empresa, ir a pagar al negocio, ir a hacer fila o ir a depositar al banco. A esta persona, a este consumidor digital, le cuesta mucho hacer eso. Lo que quiere hacer es, bueno, como en algunos países de Europa se está haciendo hoy en día, es pagar desde el celular, pagar con un código QR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pago tiene que ser rápido y sencillo. Entonces, ante este panorama del consumidor digital, las empresas deben reaccionar, ¿no? Me baso justamente en este artículo de The Economist que habla, ¿no? De que la oferta digital tiene dos opciones, o adaptarse o morir, ¿no? Por ejemplo, un 59% de las empresas encuestadas en The Economist considera que su futuro depende directamente de su adaptación tecnológica, ¿sí? Me baso también en el libro de Andrés Oppenheimer, ¿no? De justamente Innovar o Morir, o Crear o Morir, dependiendo la traducción, que justamente habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay empresas que tienen que adaptarse tecnológicamente a este nuevo consumidor digital.
Y bueno, tres vertientes muy importantes que han surgido por parte de la oferta digital son justamente las startups famosas, que ahora vamos a ver qué es, las famosas fintech y bueno, está tomando mucha potencia hoy en día esto lo que es el Internet de las cosas, ¿no? La ciencia del Internet de las cosas o el Internet of Things. Vamos a ver qué fundamentos o qué conceptos tiene cada uno de estos, ¿no? Para empezar, las startups. Bueno, ¿qué es una startup? ¿No? Eso le preguntaron justamente en Silicon Valley a uno de los principales precursores de lo que, bueno, iba a ser en un futuro, lo que iba a ser justamente Facebook, ¿no? Entonces, más o menos una startup está definida como una pequeña empresa, ¿no? Como una pequeña empresa, la cual tiene un futuro brillante. En palabras más sencillas y simples y trayéndolo a nuestro contexto, es una pyme con mejor futuro. ¿Y por qué digo con mejor futuro? ¿No? Bueno, es una pyme con mejor futuro en el sentido de que, por un lado, enfrenta menos costos fijos, ¿no? En el tema de que, por ejemplo, las startups son aplicaciones, entonces son empresas que venden su producto al consumidor digital. Y por otro lado, además, estas startups tienen un mercado de llegada más grande, porque no tienen que estar esperando a que las personas pasen por la puerta de su casa para comprarles el producto, sino que directamente mediante la publicidad, mediante todo lo que es el e-commerce, mediante todo lo que es Facebook Ads, toda la publicidad que está en línea hoy en día, entonces se le augura un mejor futuro. Y bueno, no es solo que se le augura un mejor futuro, sino que está demostrado y vamos a ver ahorita las startups más grandes del mundo, ¿no? Ahí está justamente las que estoy señalando acá. Por otro lado, tiene mayor mecanismo de cobertura, ¿no? Lo que decía justamente. Estas startups justamente tienen mayor mecanismo de cobertura hacia la población en general, porque hoy en día el consumidor digital está en búsqueda de solamente empresas con pago fácil, empresas de calidad y que, bueno, se aparezcan en nuestras redes sociales o en nuestras páginas de búsqueda favoritos. Fíjense, por ejemplo, ahí el top 10 de startups del mundo, ¿no? Muchas de estas empresas son conocidísimas por nosotros, ¿cierto? Ahí está la fuente de Statista, ¿sí? Esto lo estoy señalando para el año 2015, ¿no? Pero fíjense que muchas de estas empresas iban a tomar y han tomado un papel muy importante. Uber, Xiaomi, Airbnb, Snapchat, entre las SpaceX, Dropbox, entre las más conocidas, ¿no? Entonces, por este lado, fíjense que estas empresas que son startups han empezado siendo aplicaciones como tal, han generado, bueno, el valor de mercado que ahí lo ven señalado, ¿no? Entonces, por otro lado, también, ¿qué es lo que sucede con las famosas fintech? ¿Qué es una fintech? Fintech viene de la palabra financial technology, ¿no? O sea, de tecnología financiera. Quiero señalar este dato de la sucursal bancaria en España, justamente porque hay una reflexión en este país y bueno, en la comunidad europea en general, de que si está ya de más o de que si va a desaparecer las sucursales bancarias, ¿no? ¿Por qué? Por justamente el rango de penetración de la banca online en España. Fíjense qué ha pasado a lo largo de los últimos años, ¿no? Fíjense que cada año ha ido creciendo más, ¿no? Y además de la tendencia creciente de lo que es el online banking, hoy en día, por ejemplo, en España, mediante una videollamada, tú puedes directamente crearte una cuenta bancaria, ¿sí? Y también aplicar un crédito bancario, por ejemplo, todo mediante una videollamada, ¿no? Entonces, esto es fundamental porque, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, si los servicios bancarios están más desarrollados, obviamente esto hace que nosotros nos quedemos en casa, ¿no? Entonces, por esto también es una ventaja muy importante, ¿no? Me imagino y bueno, veo muchas veces que aquí en Bolivia, por ejemplo, se tiene que hacer fila para cobrar un bono o cosas de ese estilo. Bueno, qué importante sería que el online banking esté justamente en estos niveles, ¿no? Entonces, esa reflexión es muy importante. Y así las fintech han ido desarrollándose cada vez más, ¿no? No solamente en tema de crédito, sino ya también en tema de
depósitos, presentar servicios, por ejemplo, al mercado de valores, presentar servicios de guarrantería, yo qué sé, todos estos servicios financieros que pueda ofrecer un banco, hoy en día están desarrollados en base a las fintech, ¿no? Y por otro lado, el Internet of Things, ¿no? Todo lo que es la red de objetos físicos, o sea, de las cosas que tengan sensores, software, aplicaciones, tecnologías, etcétera, 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 justamente que nos sirvan para conectar e intercambiar ciertos datos con otros dispositivos y sistemas. Hoy en día está muy de moda también una nueva ciencia que es la domótica, ¿no? Que es justamente el manejo, por ejemplo, que desde tu aplicación de móvil, bueno, puedas prender la luz, puedas echar llave a tu casa, puedas prender el televisor, puedas hacer todo desde una aplicación. Obviamente la seguridad informática también está tomando parte muy importante en esto, porque no cualquiera puede arriesgarse a dejar su casa a una aplicación. Sin embargo, el Internet of Things es muy importante, ¿no? Tiene mucha preponderancia, tiene mucha importancia en nuestros días. Entonces, con todo esto, la oferta digital, ¿sí? Tiene que, el consejo desde la economía en general, desde la transición digital, es que la oferta tiene que readaptarse a este nuevo consumidor, ¿no? Y esto va a generar un nuevo equilibrio digital de mercado. Bueno, ¿qué es esto del equilibrio digital? Para empezar, es un término muy interesante del cual ha sido partícipe la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está creando un mercado único digital, ¿no? Entonces, es algo muy interesante y bueno, la CAF ha presentado un informe más o menos hace un par de meses que este mercado único digital podría ser aplicable a Latinoamérica, podría ser aplicable a nuestros países, ¿no? Entonces, justamente la economía digital cada vez va ganando más peso. Fíjense en el PIB del país. Por ejemplo, en España se cree que la economía digital va a alcanzar un 22% en el año 2020. ¿Sí? Esto como fuente del The Economist, ¿no? Obviamente, tal vez por tema de pandemia, este dato se ve un poquito más reducido. Sin embargo, el peso que está tomando la economía digital es muy amplio. ¿Sí? Por un lado, entonces, ¿qué es el mercado único digital? Por un lado, tenemos acceso a mayores productos y mayores servicios en línea. Por otro lado, tenemos también lo que es las condiciones para que las redes sociales, los servicios digitales, etcétera, 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 prosperen, ¿no? Con esto hay un crecimiento de la economía digital y vivamos en un mundo en el cual las transacciones se hagan directamente por medio del móvil o por medio de un aparato smartphone, ¿no? Entonces, justamente mediante esto, lo que va a suceder es que este nuevo consumidor digital nos va a llevar a un nuevo equilibrio de mercado en el cual las empresas que no se adapten a este cambio, entonces van a quedar rezagadas, van a quedar fuera del mercado, ¿no? Y es por esto justamente que como la economía digital está creciendo tanto y tan rápido, ¿sí? Se tiene que generar también o surge la necesidad de una ley de protección de datos, ¿no? Los países están más o menos tratando de crear ciertas leyes de protección de datos, algunos más, digamos, más de libre mercado, o sea, dejando más actuar a los agentes económicos y otros más de manera más firme. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido están con una protección más permisiva. En cambio, ciertos países del oriente, del sudeste asiático, están con leyes de protecciones de datos más fuertes, ¿no? Entonces, por esa razón es que justamente el nuevo equilibrio digital de mercado va a tener un impacto muy grande en la economía mundial en los próximos años. Y con esto, obviamente, todo lo que somos los economistas o, bueno, toda la gente que está trabajando en la ciencia de datos, todos los científicos de datos, tiene que trabajar en nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a mencionar a todas, pero bueno, quiero señalar que hay muchas herramientas tecnológicas, muchos softwares tecnológicos que coadyuvan a lo que es el data scientist o la ciencia de datos. Aquí tenemos 5 exponentes, ¿no? Todo lo que es Jupyter, Python, por ejemplo, Julia, yo qué sé, ¿no? Hay varios y bueno, yo voy a hablar justamente de R y RStudio, ¿no? Del nuevo lenguaje de programación R. Pero quiero recalcar que no es el único software que existe, sino que hay muchos más.
¿Por qué ERE, no? ¿Por qué ERE es tan importante en nuestros días? Bueno, en realidad ERE es un lenguaje computacional, ¿no? Es un lenguaje computacional que, bueno, proporciona una herramienta utilizada para el análisis estadístico. Para ser más técnicos, viene de un dialecto del lenguaje S, esto justamente para la gente de sistemas que más o menos me está escuchando. Entonces, bueno, este lenguaje ERE nace del lenguaje S y bueno, todas nacen del C++, ¿no? Del C++ famoso. Entonces, surge esto como una solución, ¿no? A la necesidad del manejo de datos, ¿sí? El ERE surge como una necesidad, pero alguien puede decir acá, bueno, en realidad sí había softwares que manejen datos, ¿no? Sí había softwares como SPSS, yo qué sé, Stata, etcétera, etcétera. ¿Por qué ERE, no? Bueno, en realidad ERE es un lenguaje orientado a objetos y su característica principal es que es interpretado y no compilado. ¿Qué significa esto? Que justamente el ERE es de uso gratuito, o sea, cualquiera puede utilizar ERE, ¿sí? Cualquier persona. En cambio, bueno, otros softwares, otros paquetes, ¿sí? Tenías que tener una suscripción o bueno, aquí en Bolivia tenías que utilizar el craqueado, que bueno, a veces sirve, a veces se cuelga, a veces otras personas utilizábamos el software portable, ¿no? Entonces, ahí había una serie de disonancias cognitivas entre lenguajes de programación y bueno, entre softwares que nos ayuden a trabajar de manera más eficiente. Ante esto surge ERE. ERE es un lenguaje que bueno, es gratuito, entonces, y es fácilmente descargable, lo voy a mostrar en unos minutos más, ¿no? Y bueno, esto quiere decir, lo interesante de ERE no es solo que es gratuito, sino que es de código abierto. ¿Qué significa que sea de código abierto? Significa que, bueno, hay un repositorio global, es decir, hay un grupo de personas alrededor del mundo que tienen una nube, ¿no? Que se llama CRAN, ¿sí? Y en esta nube ellos se dedican a programar todas las nuevas teorías que se van desarrollando actualmente. Que, por ejemplo, sale una nueva metodología econométrica, ¿no? Entonces, ERE ya lo tiene, porque hay alguien en el mundo que se ha dedicado a programar esa metodología. Que sale una nueva metodología en ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, ERE ya lo tiene. Entonces, no tengo que esperar a pagar por la actualización, por ejemplo, de una versión antigua a una versión nueva. No tengo que pagar por ese software porque el repositorio global es totalmente de código abierto. Es decir, cualquiera, ¿sí? Puede programar y bueno, puede subir su paquete a la nube. Entonces, de esta nube es fácilmente descargable y yo ya puedo utilizar las nuevas metodologías, tanto econométricas, financieras, de bioestadística, yo qué sé, de ingeniería, de matemáticas, de física. O sea, ERE se aplica a todo. Esa es la ventaja del software, ¿no? Por otro lado, como les decía, es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa eso? Que yo solo tengo que conocer el paquete, el nombre del paquete de descarga, y el paquete tiene múltiples opciones, y en estas múltiples opciones, bueno, está todo lo que yo necesito. ¿Sí? Y por otro lado, es también lo que se conoce como intersoftware, ¿no? ¿Qué significa intersoftware? ERE puede trabajar fácilmente con archivos Excel, con archivos de Stata, con archivos de SPSS, con archivos en formato CSV, con archivos en formato JSON, con archivos en múltiples formatos, ¿sí? Entonces, todos estos formatos nos sirven justamente para trabajarlos en ERE. ¿Sí? Solamente tenemos que conocer el paquete. Si es que alguien está interesado en descargar el lenguaje ERE, bueno, simplemente tiene que ir a la dirección de ahí arriba, ¿no? Que es www.ere-project.org, ¿no? Y bueno, posteriormente hacer clic donde dice Download ERE, que es descargar. Y bueno, la última versión, ahí lo tienen, ¿no? La última versión es la 4.0.2 de ERE, que es la más nueva, digamos, o bueno, la que se pueden descargar. Y ahí tiene facilidad tanto para Linux como para Mac, como para Windows. O sea, cualquier tipo de computadora recibe este lenguaje. No hay problema, no hace falta craquear nada, no, simplemente descargar, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasó con ERE es que justamente, bueno, en realidad ERE tenía una gran llegada entre los ingenieros en sistemas o los informáticos, los que les gusta estar con todo lo que es la programación y el código en general, ¿no? Los que les gusta codificar ciertas variables, tener variables loop, variables string y toda esta nueva jerga de lo que es la programación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no era amigable para otras personas, es decir, la curva de aprendizaje de lo que era justamente ERE era muy alta, es decir, nos costaba mucho a las personas que no somos informáticos, nos costaba mucho entender, no sé, qué era un pipe o qué era un prompt o que eran ciertos códigos que, bueno, lo interpretan fácilmente los informáticos. Ante eso, ¿sí? Surge RStudio. RStudio es un entorno, ¿sí? De programación. RStudio es un entorno mucho más amigable que justamente trabaja con el software R, ¿sí? RStudio entonces es, si quieren verlo así, es el entorno o la interfaz de R, ¿no? Entonces tiene flexibilidad, presenta cobertura, presenta multifuncionalidad y presenta interacción, ¿no? Justamente en el sentido de que RStudio ya es más amigable y más entendible para cualquier persona que no sea informático. Si uno es informático, puede trabajar directamente con el lenguaje R. Sin embargo, RStudio tiene una interfaz mucho más amigable y mucho más entendible para las personas que no nos manejamos tanto con los códigos de la informática, ¿no? Por otra parte, bueno, tiene aplicaciones gráficas, entonces esto es fundamental para nosotros cuando queremos realizar una investigación en econometría, en estadística, en el campo empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también tiene multifuncionalidad. Como voy a mostrar a continuación, existen muchísimas librerías o paquetes, que es lo que vamos a ver en unos minutos más, ¿sí? Que hablan justamente de ciertas técnicas ejecutables que solamente yo necesito entender o comprender cómo se llama el paquete, ¿no? Si yo tengo el nombre del paquete, directamente lo descargo y automáticamente puedo trabajar en lo que yo necesite o en lo que yo quiera, ¿no? Y por otro lado, tiene una interacción, es decir, hay una red interactiva, ¿cierto? De estas personas que son muy amigables, muy felices, además de poder explicarte cómo funciona el paquete que ellos han creado. Entonces, es tan sencillo como ingresar a una página que ahorita al final de la exposición la voy a facilitar, ¿no? Entonces, en base a eso se crea RStudio, ¿no? Entonces, ahí hacemos ya una sumatoria de estas dos herramientas. R es el lenguaje y RStudio es la interfaz, ¿sí? Repito, R es el lenguaje el cual tenemos que programar y RStudio es la interfaz sobre la cual, bueno, ya nos podemos manejar de mejor manera. Ahora, ¿cómo funcionan estos paquetes? ¿Cómo funcionan estas herramientas? Estas herramientas funcionan con paquetes, ¿no? Que son los famosos packages que le decimos los que ya manejamos RStudio con frecuencia. Estos paquetes son justamente descargables. Son descargables, son gratuitos. Simplemente necesito conocer el nombre del paquete y descargarlo, ¿no? Entonces, estos paquetes van actualizándose en el CRAN, que es justamente la nube donde donde están todos los programadores construyendo y actualizando las metodologías de investigación que nosotros necesitamos, ¿no? En los últimos años, el desarrollo ha sido tan grande que, bueno, no podría mencionarles todos los paquetes que hay. Si no estoy mal, hay alrededor de 25,000 paquetes de R, ¿no? Entonces, son muchísimos los paquetes, son aplicados a todos. Voy a mencionar algunos, los más correspondientes al campo de la economía, ¿no? Pero hay muchísimos paquetes, ¿sí? Entonces, estos se aplican a todo campo de investigación: ingeniería, economía, biología, bioestadística, finanzas, marketing, yo qué sé, física, geografía. Todas estas ciencias pueden ser trabajadas en R, ¿no? Ahora, ¿cómo es que R entonces trabaja con esta ciencia de datos, ¿no? Que mencionaba al principio? ¿Cómo se hace entonces la ciencia de datos que les hablaba de importar datos, de organizar los datos, de visualizar los datos? ¿Cómo se hace todo esto con R y RStudio? Bueno, en realidad, de una manera muy sencilla, tenemos que comprender cuál es el entorno de desarrollo integrado del RStudio.
RStudio normalmente tiene 4 partes, está compuesto de 4 partes, ¿sí? La primera parte, que es la parte que tienen en la esquina superior izquierda, es el script, ¿sí? ¿Qué es el script? El script es el lugar donde se va a presentar un informe, más o menos como una especie de Word, o bueno, como una especie de salida de todos los comandos, ¿sí? De todos los comandos que estén directos a importación, es decir, acá van a estar toda la tarea que yo puedo generar, todo el informe que yo puedo generar en R, tanto en gráficas como en comandos, o sea, todo el documento final va a salir justamente en el script. Por otra parte, tenemos en la esquina superior, inferior izquierda, tenemos la parte de console, ¿no? De la consola. ¿Qué es la consola? Bueno, en la consola justamente tenemos que escribir todos aquellos comandos de R, ¿sí? Todos los comandos que nosotros, es el lugar donde ejecutamos las órdenes, ¿no? Entonces, ejecutamos las órdenes y bueno, si queremos escribir comentarios, por ejemplo, tenemos que hacerlo con el hashtag, ¿no? El hashtag nos va a servir para escribir comentarios, para escribir, yo qué sé, mi nombre, mi edad, etcétera, etcétera, pero ya los códigos ejecutables los escribo tal cual en la consola, ¿sí? La parte del environment o el ambiente guarda cuatro pestañas que son igual de importantes, ¿no? La primera en el environment está basado en lo que es la creación de variables y la creación de bases de datos. Fíjense que ahí tienen una, no sé si lo pueden ver, pero ahí tienen una opción que es Import Dataset, que justamente te ayuda a importar los datos, tanto desde Excel como desde eViews, como desde Stata, como desde cualquier software, ¿sí? Cualquier software, cualquier extensión del archivo, te lo importa directamente a él, ¿sí? Y bueno, en la esquina inferior derecha, ¿sí? Está el paquete de packages, ¿no? Está el paquete de packages. Packages son los paquetes que han sido descargados. Todos estos paquetes tienen un formato especial y un nombre especial, porque ese nombre es el nombre que le ha puesto el desarrollador del software. Algunos tienen unos nombres un poco graciosos, pero bueno, son nombres que al final nos van a servir para llevar a cabo nuestras tareas. Me olvidaba señalar las 4 pestañas del environment, ¿no? Aparte del environment tenemos el history en la esquina superior derecha, el history que es el historial de RStudio, donde tú puedes ahí ver qué es lo que has escrito, todos los comandos que hayas escrito, las connections, que es justamente para trabajar con múltiples bases de datos o múltiples páginas web. Voy a mostrar una aplicación en un momento ahorita de cómo puedes trabajar con estos datos. Y bueno, el tutorial, que es el básico, que si no entiendes algo de R, el tutorial es muy amigable, entonces te ayuda directamente al desarrollo de este software, ¿no? Por otra parte, en la esquina inferior derecha tenemos los files, ¿no? Los files justamente son los archivos que ya he grabado o que ya he trabajado en el RStudio. Los plots son los gráficos, entonces automáticamente yo puedo graficar en el RStudio cualquier serie de tiempo, cualquier datos de corte transversal, datos de panel, cualquier mapa, cualquier tema de investigación que yo quiera los puedo graficar en el formato plots, ¿no? Packages, como lo he explicado, es justamente donde yo descargo los paquetes. Fíjense que hay paquetes desde data ecológica, desde algoritmos, es aplicable a todo, ¿no? Desde C++, etcétera, etcétera. Y voy a poner unos ejemplos luego. Y bueno, help, obviamente, como su nombre lo indica, es cuando yo no conozco el paquete, ¿no? Entonces ahí puedo identificar qué tipo de paquete voy a tener. Y el viewer, que me sirve justamente para la visualización de los datos, ¿no? Ahí tengo también el install y el update, que es justamente para ir actualizando de acuerdo a las nuevas versiones de R que vayan saliendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los paquetes más importantes en mi experiencia? No puedo señalar todos porque les he dicho son alrededor de 20,000 paquetes, ¿no? Entonces, los más útiles se los voy a mencionar acá. Por ejemplo, para importar datos, el paquete que tienes que descargar, ¿cierto? Se llama readr, es el primer paquete que te sirve para importar datos desde R. O el readxl, ¿no? readxl, fíjense que ese paquete te sirve para importar datos desde cualquier archivo Excel que tú tengas, o el JSONLite, ¿no? Que te sirve para importar datos de la extensión JSON.
Hay muchos más paquetes, fíjense ahí les he dejado como una imagen donde, bueno, ahí están todos los paquetes para importar, exportar, analizar, no todos, pero los más famosos, ¿no? Los más famosos, ahí está Datapasta, ahí está Google Sheets, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte tenemos el Tidy, ¿no? Que habíamos dicho que existe que se llama un paquete que se llama el T-Divers, que es justamente como el T-Diverso, como de un universo, porque el mismo Tidy te ayuda a clasificar todo tipo de datos. Y cuando digo todo tipo de datos es porque estamos hablando justamente de una de las partes más importantes del Big Data, ¿no? Justamente te sirve para clasificar cualquier tipo de datos de cualquier magnitud, de cualquier índole, de cualquier tipo. Entonces el T-Divers te ayuda, ¿no? Unos paquetes son el PER, que fíjense que parece el sonido de un gato en realidad, pero el PER te sirve justamente para clasificar ciertas variables que sean cuantitativas. El FORCAT, que así se llama también la aplicación, ¿qué se llama? El paquete, el package o la librería, mejor dicho, ¿sí? El FORCAT te sirve justamente para clasificar cualquier dato que sea una variable categórica. Por otro lado, tenemos transformar las variables con estos dos, el dplyr y el stringer, que justamente el dplyr te sirve para convertir, bueno, no solo convertir variables, convertir variables, digamos, ¿qué se llama? De fecha en número, etcétera, etcétera, y el stringr, ¿no? Que te sirve también para convertir variables numéricas a variables categóricas. Después, para visualizar la data, bueno, tenemos el más famoso que es el ggplot2, ¿no? El ggplot2 tiene que ver con todo lo que es gráficos, ¿sí? Con todo lo que es gráficos. Hay muchos más, pero el ggplot2 te sirve para hacer regresiones, por ejemplo, del orden de mínimos cuadrados, para hacer, ¿qué se llama? Series temporales, para mostrar el gráfico de regresiones, para analizar gráficamente estas regresiones, te sirve el ggplot2. Y el QuantMod también te sirve, pero sirve más para lo que es el análisis multivariado, ¿no? Todo lo que es descomposición de componentes principales, todo lo que es análisis de correspondencias, correlaciones canónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se evalúa en el QuantMod, ¿no? De manera gráfica. Después, para modelar los datos, bueno, tenemos acá lo que es la Laercio y lo que es LM-Test. La Laercio es justamente un paquete muy aplicado a la ingeniería, justamente en el tema de investigación operativa, en el tema de, ¿qué se llama? De tablas ANOVA, por ejemplo, la Laercio sirve mucho, ¿sí? Es un tema es un paquete que, bueno, tú te descargas ese paquete, repito, es gratuito y, bueno, te ayuda mucho a todo lo que es investigación operativa, diseño experimental. Y el LM-Test, que te sirve para econometría, ¿no? Te sirve justamente para lo que es análisis de residuos esféricos, todo lo que es homocedasticidad, todo lo que es normalidad en los residuos, todo lo que es el ruido blanco, etcétera, etcétera. Justamente viene del nombrecito LM-Test por Linear Model Test, ¿no? De ahí viene el nombre. Y por último tenemos el reporte, ¿no? Lo que es justamente el transmitir estos datos. Para esto tenemos dos librerías más, que es el R Markdown, que hay un libro de R Markdown, fíjense la extensión y la importancia de todo esto, y el Google Sheets, ¿no? Que también es importante, que también se puede reportar mediante Google Sheets, ¿sí? Con todo esto, ¿para qué se aplica el RStudio? Bueno, ahí está. Voy a mencionar unas pequeñas aplicaciones y voy a mencionar las librerías. Ojo, quiero aclarar que no es la única librería que se tiene que utilizar, pero sí que es una de las más importantes, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer series temporales en RStudio, simplemente tengo que descargarme la librería T-Series y ya con eso, bueno, voy a tener un análisis, yo que sé, de estacionalidad, de estacionariedad, test de raíz unitarias, etcétera, de correlación parcial, total, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es test de raíces unitarias, ¿no? Todo lo que es series temporales en general, ¿sí? Después, si quisiera hacer aplicaciones en bioestadística, por ejemplo, hay un paquete muy interesante que es Agricolae, justamente que te ayuda, por ejemplo, a ciertas variables de pronóstico, ahora que está tan de moda el COVID, por ejemplo, ¿no? O también te habla, tiene bases de datos aquí en Agricolae de ciertas hectáreas o de ciertos campos de regadío, campos de sembradío, incendios, tiene ciertas bases de datos muy interesantes que te pueden servir para lo que es la bioestadística.
También hay aplicaciones en finanzas, ¿no? Bueno, yo puedo trabajar con bases de datos descargadas con precios, por ejemplo, de acciones o de índices bursátiles en tiempo real. Entonces puedo trabajar y, bueno, puedo calcular mediante puedo modelar la varianza, ¿no? Mediante los modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva, todo lo que son los GARCH y, bueno, también analizar las bandas de Bollinger y todo lo que es justamente la teoría financiera, ¿no? También tiene esa aplicación el ERE. Ahí estoy dejando dos librerías, el SPP2 y el MLogit. No son las únicas, eso quiero aclararlo, pero son utilizadas, ¿sí? Hay muchas más. Cada una, por ejemplo, hay libros ahora están muy de moda los libros de la editorial O'Reilly, que justamente te muestran finanzas con ERE, marketing con ERE, ingeniería con ERE, física con ERE, donde te muestra una serie de paquetes que, bueno, te van a ayudar a trabajar justamente con este software y, repito, todos son de manera gratuita, ¿no? Aplicaciones a la ingeniería, lo que decía, ¿no? Justamente la Hercio, el MT, son aplicaciones para crear tablas ANOVA, para crear diferencias mínimas significativas, test de Tukey, todas estas medidas no paramétricas, etcétera, etcétera, ¿no? También hay aplicaciones hacia la econometría espacial, si es que queremos trabajar con ciertas matrices de contigüidad, con ciertos mapas. También hay aplicaciones y, bueno, la librería justamente es MapTools, ¿no? Todas estas librerías y estas aplicaciones, como repito, además son de manera gratuita y, bueno, pues son bastante intuitivas. O sea, no necesito ser un genio en la programación porque RStudio ya me dice más o menos cómo tengo que hacerlo, ¿no? Menciones especiales, ¿no? Bueno, la dimensión de ERE ha sido tan grande que, bueno, se ha creado una comunidad justamente para incrementar lo que es la participación femenina en el data science, ¿sí? Que es algo que personalmente creo que es muy importante en nuestros días, incrementar la participación de lo que son las mujeres en este tema del data science, de la ciencia de datos. Entonces se ha creado justamente lo que es ERE Ladies, ¿no? Hay ERE Ladies por ciudades y por países. Pueden buscar a ERE Ladies Bogotá, ERE Ladies Buenos Aires, ERE Ladies Barcelona, etcétera, etcétera. Y, bueno, es un grupo justamente que se dedica a hacer ciertas investigaciones aplicadas, ¿no? Entonces ahí se encuentra más que todo investigaciones de género, investigaciones de brechas y desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo esto se ha generado también aplicaciones de ERE por continentes. Fíjense que ahí está Africa Art, ¿no? Que es justamente el compartir ciertos datos y ciertas técnicas de investigación, todas relacionadas con ERE respecto al continente donde se viva, y con esto se ha creado un consorcio de ERE, ¿no? A este consorcio lo componen muchísimas empresas, entre ellas Google, entre ellas, ¿qué se llama? IBM. Hay muchas empresas que están facilitando todo lo que es el Big Data y todo lo que es la ciencia de datos en general. Por eso se ha creado el consorcio de ERE, bueno, del cual espero alguna vez formar parte, o de que mi país o la universidad pueda formar parte, ¿no? Entonces es muy importante esto de acá, está tomando mucha fuerza este lenguaje de programación y este software de desarrollo, ¿no? Y, bueno, como conclusiones, ¿no? Justamente está por un lado, bueno, hacia una transición digital, ¿no? Hacia una transición digital. Justamente el tema de que en realidad necesitamos analizar cómo va a ser la economía post-COVID, ¿no? ¿Cómo se va a dar este periodo de recuperación en la economía? Bueno, una parte muy importante, no quiero decir que sea la única, porque van a haber factores macroeconómicos que también tengan incidencia, pero una parte importantísima va a ser justamente la transición digital, ¿no? La transición digital, el nuevo equilibrio digital del mercado, en el cual haya consumidores digitales y hayan empresas que, bueno, tengan ventajas competitivas porque se hayan ajustado al mercado digital. Las startups, las aplicaciones, todo lo que es las fintechs, todo lo que es el pago fácil, los dispositivos de entrega rápida, el pay to pay, todas estas, ¿qué se llama? Estas nuevas fintechs están dando paso hacia un nuevo equilibrio en el mercado digital, ¿no? Y en esto va a jugar un papel preponderante e importante lo que es la ciencia de datos en general. La ciencia de datos nos va a servir para identificar tendencias, para identificar
identificar comportamientos. No he querido extenderme más, pero sí el tema del behavioral economics, de la economía del comportamiento, está muy relacionada con lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, hay ciertos papers y ciertos datos que te muestran evidencia de que, bueno, se puede modelar el comportamiento humano simplemente mediante instrumentos como el machine learning, como la inteligencia artificial, te sirven para anticipar comportamientos. La importancia de los lenguajes de programación, no solo R, ¿no? No solamente R, sino son múltiples lenguajes de programación. Hay otro repositorio muy interesante en lo que es Python, ¿no? También lo recomiendo. Python es muy interesante, muy importante para tal vez realizar predicciones y, bueno, trabajar con otras variables. Ahí se me ha ido el color, lo he puesto en blanco, pero ahora lo digo. También es otro factor importante la recuperación de la economía post-COVID, ¿no? ¿Cómo es que vamos a enfocar a esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que va a suceder con esta nueva normalidad y cómo el papel de la ciencia de datos va a tomar parte en esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cuál es la preponderancia de los científicos de datos? Y bueno, como estamos viendo acá, va a ser muy importante de acá en adelante, en los próximos 10, 15 años, lo que es la ciencia de datos, ¿no? Y bueno, agradecerles por su tiempo, por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauro. Realmente muy interesante tu ponencia. Nos abre la mente a conocer programas que van mucho más allá de los tradicionales. Como economistas estamos acostumbrados a ver IBIUS, Stata, SPSS, y creo que esta presentación nos permite tener un poco más de curiosidad, inculcar esta curiosidad en nuestros alumnos para que podamos ayudarles a que se interesen en conocer otros programas que tienen tantas ventajas. Vamos a proceder a la parte de las preguntas. Entonces, empiezo por una pregunta que nos dice, ¿qué tan grandes son los vacíos legales por parte de la ASFI con respecto a las startups fintech? Ahí yo creo que hay que tomar un punto de análisis, ¿no? Yo respondería con una pregunta: ¿cuán desarrollado está nuestro sistema financiero para hacer frente a todas estas nuevas tecnologías, para hacer frente a las fintechs, ¿no? Entonces, ahí sí es importante lo que es, bueno, que existen vacíos legales, existen muchos, porque obviamente todavía en Bolivia no se han regulado muchos de estos pagos. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos países en los cuales tú puedes pagar con tu celular la compra del supermercado, por ejemplo. En Bolivia, y automáticamente se te emite la factura y automáticamente tú puedes realizar este pago. O sea, vas al supermercado, pasas el móvil y listo, y ya has pagado. Entonces, aquí eso todavía no está tan desarrollado, ¿no? Entonces, hay ciertos vacíos legales ahí, no solo en la parte financiera, sino yo diría en toda la parte de lo que es la protección de datos, es decir, la seguridad informática va a tomar también un punto más también preponderante en todo esto, porque también, obviamente, ¿no? Si nosotros nos vamos a ir a cerrar nuestra casa con una aplicación, tenemos que ver que esa aplicación sea lo más segura posible, es decir, que no sea hackeable, por ejemplo. Entonces, por esa razón es que, bueno, yo iría un poquito más allá y diría que, bueno, el papel de la seguridad informática y el papel de lo que es la protección de datos va a ser importante en el futuro. Ok, muchas gracias, Mauro. Continuamos con algunas preguntas que han adicionado nuestros asistentes. Nos consultan, Mauro, dice, al ser un software libre, todos pueden colaborar y beneficiarse de los avances más recientes en la ciencia de datos, pero esto genera diversos paquetes para una misma aplicación. ¿Cómo identificar qué paquete usar? Eso, muy interesante, agradezco esa pregunta. Algo que me he olvidado mencionar, bueno, es que existe un repositorio de R que se llama RPubs, así como de publicaciones, como de PubS.
Ustedes escriben ERE-PUBs y ahí está, por temas, están las librerías que tú puedes descargar y está elegida la mejor librería. Es decir, se lleva ahí estadística de cuál es la librería más aplicable para lo que tú estás queriendo hacer y en ERE-PUBs te sale todo el código, las aplicaciones y la intuición teórica. Entonces, en ERE-PUBs es una página muy importante de la cual es gratuita también. Tú puedes loguearte con un código, con un correo y una contraseña. Y con esto, bueno, ingresas directamente a esa aplicación, a ERE-PUBs, y ahí tienes las mejores aplicaciones o las mejores librerías, las cuales se van a adaptar a tu investigación. Ok, gracias, Mauro. Voy a unir aquí dos preguntas. Dice, ¿podemos jalar datos en línea desde ERE y cómo relacionarías el Big Data con ERE? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, sí se puede trabajar con datos en línea. De hecho, la parte de finanzas trabaja justamente, esos paquetes que he puesto ahí, trabaja justamente con precios de las acciones en tiempo real. Entonces, puedes descargar precios de cierre de bases de datos y lo puedes tener. ¿Cómo se relaciona el Big Data con el ERE? Bueno, el Big Data justamente trabaja con múltiples datos, ¿no? Con muchísimos, con un gran volumen de datos. Y bueno, ERE tiene la capacidad de soportar múltiples bases de datos. O sea, no tiene un límite como, por ejemplo, Excel, ¿no? O sea, no tiene así un límite de bases de datos. Puedes trabajar con muchas bases de datos. Yo al menos he trabajado con 10, 15 bases de datos. Y bueno, con un merge que le llamamos, ¿no? Con esas uniones podemos trabajar con todas las bases de datos y tranquilamente el software no tiene ningún problema. Entonces, de esa manera te ayuda justamente al manejo de lo que es el Big Data en grandes volúmenes. Bien, muchas gracias, Mauro. Y bueno, tenemos una pregunta adicional donde nos hacen un llamado a la reflexión, donde nos dicen, dada la curva de aprendizaje, ¿vale la pena que los viejos economistas aprendan ERE? Muy buena la pregunta y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y bueno, la verdad es que yo era uno de esos viejos economistas que me costaba mucho, que estaba muy acostumbrado a lo que es el Stata y el EBIUS, como bien señalaba Paola. Y en realidad hoy en día, bueno, el ERE presenta múltiples facilidades, es decir, sobre todo para las nuevas metodologías econométricas, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar con las últimas metodologías, yo qué sé, con lo que es las últimas metodologías de econometría espacial o de datos de panel, etcétera, etcétera, tendría que esperar hasta una nueva aplicación de Stata que tal vez mi crack no me sirve, entonces tengo problemas ahí. En cambio, con ERE directamente descargo la librería y ya está. Entonces es por eso que conviene mucho para todos aprender al menos ERE y bueno, si es posible aprender Python, que también tiene su importancia y su peso. Ok, bueno, aquí hay una nueva pregunta en el chat que creo que está altamente relacionada con la que nos acabas de responder. Dice, ¿realmente el Stata quedó atrás frente a ERE y a Python? El Stata respecto a ERE, o sea, ERE lo ha sobrepasado por mucho, justamente por el tema de que, bueno, el Stata para empezar es de paga, ¿no? Es decir, si yo tengo una Mac, por ejemplo, y yo me he vuelto loco buscando el Stata para Mac y lo he tenido que comprar. Número 2, tengo que actualizar mi Stata, ¿no? Tengo que actualizar, tengo que ver qué paquetes salen, qué otros paquetes no salen. Algunos paquetes, por ejemplo, de la versión 13 a la versión 16 se han perdido un poco. Entonces, ERE, me olvido con ERE de todos estos problemas. A ERE simplemente lo descargo de manera gratuita. Tenga una Mac, tenga una Windows, tenga Linux, tenga lo que tenga, lo descargo directamente. Y bueno, con respecto a Python, ERE y Python, y bueno, esa es la última imagen que he puesto ahí abajo, ERE y Python están muy equilibrados, ¿no? En realidad, Python yo lo he visto mucho más para cálculos, por ejemplo, matemáticos. Python trabaja mucho más con lo que es Octave, con lo que es nuestro famoso MATLAB, por ejemplo, y bueno, va más aplicado a lo que es cálculos de ingeniería, cálculos de física, por ejemplo. Entonces, Python es más amigable en ese aspecto. ERE es más amigable en el aspecto estadístico. ERE te muestra ahí los intervalos de confianza, te muestra los márgenes de significancia con estrellas, te indica cuándo es significativa una variable para tu modelo, cuándo no es significativa al 1%, al 5%, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí que diría entre ERE y Python están muy equilibrados ambos.
Ok, Mauro, bueno, aquí te hago una pregunta que la hago directamente yo y es lo siguiente. Hablabas de un help previamente, pero ese help es tal como lo conocemos en el Stata, donde podemos ingresar y averiguar absolutamente cada uno de los comandos, cada una de las funciones, o sea, cumple las mismas funciones a las que estamos acostumbrados. Es todavía mejor este help, porque en realidad este help te lleva al paquete del desarrollador. Es decir, el desarrollador te muestra un ejemplo de lo que él ha creado. Por poner un ejemplo, yo no sé qué significa, por ejemplo, el paquete, yo qué sé, el paquete read Excel. Entonces voy a help y le pongo read Excel, y este read Excel lo que me hace es llevarme a la persona que ha desarrollado read Excel, y esa persona te muestra todos los ejemplos de para qué sirve y cómo se utiliza ese paquete. Incluso algunos paquetes tienen el correo electrónico del desarrollador, que tú directamente les puedes escribir y bueno, tardan un par de días y te responden. Entonces, es más amigable todavía en ese aspecto. Ok, muchísimas gracias, Mauro. Paola, creo que con eso hemos concluido nuestra sesión de preguntas. Sí, Pilar, creo que no hay más preguntas. Una inquietud, dado de que ahora está claro que Python estaría más relacionado a paquetes como matemática y RStudio sería más relacionado a paquetes como Stata y Views. Mi pregunta es si es que estos paquetes tienen alguna vinculación para exportar los resultados a LaTeX. Sí lo tiene. De hecho, el paquete R Markdown te sirve justamente para exportarlos a LaTeX. A LaTeX. Tiene la aplicación, digamos. Tiene ahí justamente R, por ejemplo, tiene, en la parte del script, tiene ahí una parte que es de exportación directa a LaTeX. Tiene el paquete y es gratuito igual. Excelente. Entonces, Mauro, creo que tenemos algunos minutos más para cerrar un poco tu exposición. Si nos puedes dar una lista de pasos de cómo iniciarnos en RStudio. Claro que sí. Bueno, primero, como decía, ¿no? Primero nos tenemos que descargar el lenguaje que viene de esa parte de, a ver, volviendo a mis diapositivas atrás. Ay, perdón, un ratito. A ver, voy a volver un ratito a mis diapositivas atrás. Un poquito volviendo, lo primero que tenemos que hacer es descargar el lenguaje R. El lenguaje surge de esta página de rproject.org, ¿no? Una vez tengas instalado el lenguaje, ese lenguaje no lo voy a abrir, simplemente lo voy a dejar en mi computadora. Después lo que tengo que hacer es descargar el software RStudio, que fácilmente escribo en Google download RStudio y me lleva justo a la página de RStudio. Ahí lo que estoy haciendo es descargar la interfaz de RStudio. Una vez que tengo descargados los dos paquetes, abro el RStudio. Y en el RStudio empiezo a descargar con un comando que se llama install packages, que es instalar paquetes en realidad. Y empiezo a descargar todos estos paquetes que yo necesite. Por ejemplo, aquí voy a descargar y voy a tener esta interfaz. Entonces, en la parte de consola, ahí justamente voy a escribir install packages, ¿sí? Y ahí voy a ir descargando todos los paquetes que yo necesite. Por ejemplo, si me interesa importar datos desde Excel, entonces el primer paquete que debería descargar es install packages y de ahí escribo read Excel, por ejemplo. Este paquete de acá, el read XL. Este paquete para importar. Lo descargo, no toma más, las descargas por si acaso no toman más de 20, 30 segundos, dependiendo de la conexión a Internet, de la velocidad de conexión, y voy descargando estos paquetes. Una vez que tengo estos paquetes de acá, me voy a import dataset, que es justamente para importar la base de datos. Si ya tengo descargado el paquete de Excel, por ejemplo, lo importo, ¿no? Tengo mi base en Excel, lo importo directamente. Esa base se va a aperturar en el script. Se va a aperturar esa base de datos, ¿sí? Que va a ser la base 1, porque como he dicho, puedo trabajar con múltiples bases de datos. Entonces, con esa base ya puedo hacer lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, si quiero estimar un modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios,
En ese caso, entonces, me voy a ir a descargar el paquete LM Test, por ejemplo, Linear Model Test. Descargo ese paquete y una vez que descargo y activo ese paquete, voy a ir justamente aquí a mi base de datos y me va a decir cuál es el código, ¿no? El código, por ejemplo, es LM, se llama el código para hacer una regresión lineal. Escribo LM, variable dependiente, variables independientes, y con eso ya tengo la regresión hecha con la ecuación y los residuos, etcétera, etcétera. De ahí le doy al plot, al ggplot, por ejemplo, me descargo el ggplot2 de acá, y con el ggplot2 entonces voy a ya poder graficar. Entonces ahí le doy un boxplot o cualquier tipo de gráfico que yo quiera, y con eso ya tengo la recta de regresión lineal, los puntos de dispersión, y con eso ya tendría un gráfico fácilmente en R. Y ese gráfico sirve para exportar a el LaTeX o a Word, a lo que yo desee. Excelente, Mauro. Realmente muy interesante. Nos has dejado a todos intrigados y queremos profundizar en este paquete que parece realmente que cumple las expectativas que queremos como economistas. En ese sentido, existe una consulta más y me uno a esa consulta de si podríamos organizar algún taller, algún seminario para docentes y alumnos de último año o alumnos que estén interesados para poder trabajar contigo y seguir paso a paso la aplicación de este paquete y la utilización del mismo. En mi experiencia, la mejor forma de aprender este tipo de paquetes es a través de realizar algún proyecto, alguna tarea. Entonces, creo que si podríamos hacer un proyecto conjunto con tu guía, creo que sería útil para los docentes interesados y los alumnos. ¿Qué opinas? Claro, claro que sí, sería un gusto para mí siempre colaborar con estas cosas. Y bueno, este software justamente es uno de los que me ha ayudado mucho en mis investigaciones y todo esto, así que yo encantado de poder transmitir lo poquito que sé. Excelente, muchas gracias, Mauro. Entonces, será tarea de la jefatura organizar esto a futuro. Hay una última pregunta. Voy a leerla y creo que después de esto vamos a cerrar. Nos dice, si el sistema financiero se basara con este software, ¿cómo es un programa gratuito y todas las personas podrían tener acceso a entender el sistema? ¿Usted creería que para asegurar un mejor uso y seguridad del gobierno debería intervenir como en el sistema financiero actual? ¿O podría ser de manera más libre como en el sistema del uso de las monedas electrónicas actuales y con una programación más personalizada? A ver, quisiera matizar dos cosas, ¿no? Este software, RStudio, es para realizar investigación, ¿no? Ahora, existen otras herramientas que, bueno, que te genera todo lo que es la transición digital en la economía, ¿no? Existen otras herramientas como el Pay to Pay, existen herramientas para pagos online. Ahora, si me preguntan si eso debería estar regulado por el gobierno, más que por el gobierno, debería estar regulado por una entidad de regulación, yo creo la ASFI, o una entidad que, bueno, pueda evaluar justamente que no se cometan ciertos fraudes, por ejemplo, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la parte de la seguridad informática, que, como decía, tiene mucha preponderancia hoy en día, porque la seguridad informática lo que va a hacer es darnos una mayor confianza, no solo en el sistema financiero, sino en todas estas nuevas tecnologías. Es decir, yo voy a poder acceder, por ejemplo, a la domótica y voy a confiar en cerrar mi casa desde mi aplicación siempre y cuando sepa que la aplicación es 100% segura. O, por ejemplo, yo podría votar, podría tener un sistema de votación y votar desde mi celular, por ejemplo.
y ahorrarme del riesgo de exponerme a contagiarme en las elecciones que vienen. Ahora, ¿cómo voy a saber que mi voto es seguro, que mi casa está segura? Bueno, con justamente la seguridad informática, ¿no? Eso es un reto que tiene justamente nuestra economía y las economías de este lado del mundo, porque en Europa, por ejemplo, sí se maneja mucho estas cosas porque hay mayores niveles de seguridad informática tal vez y mayor confiabilidad por parte del consumidor financiero. Bien, ok. Ya creo que no tenemos más preguntas, Paola. No, creo que estamos ahí ya a fin. Bien, bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido muy interesante. Creo que nos has despertado aquí la curiosidad y el interés a más de uno y nos has dejado efectivamente, como dice Paola, con mucho interés de que ojalá pudieras participar en un taller donde nos pudieras dar un poco más de nociones sobre estos temas tan actualizados para los que trabajamos en estas áreas. Te agradecemos por tu tiempo, agradecemos a las personas que han asistido. Creo que ha sido muy valioso tu aporte el día de hoy y muy importante para todos los que hemos estado presentes. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, bueno, compartir siempre el conocimiento y, bueno, gracias, pues gracias por todo. Les mando un saludo afectuoso. Ok, bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Mauro. Gracias. Gracias a todos por participar.